o menos, pues buenas noches, bienvenidos y por el tema de la luz y todo eso, perdón que mandé tantos links, pero como al cortarse la luz y al irse, pues ya no sirve el que está. Entonces, entonces por eso, pero ya el último, por el momento hay luz y hay internet, pero si se va y como tenemos tan poquito periodo, entonces ya no va a dar tiempo de volver a conectar porque se tarda un montón en que se vuelva a regresar el internet. Bueno, miren pues, entonces lo que hemos hecho a través del texto y a través de los videos es el esfuerzo de comprender este género literario que ya se dan cuenta ustedes no es tan difícil. Si ustedes logran captar la estructura de la dimensión literaria, pero saben que eso lo tienen que hacer no con la lectura del texto, eso lo tienen que hacer acompañándose con la Biblia, porque si no lo hacen así, no captan lo que les dice el texto. Entonces, tristemente, este horario que nos dieron para este curso, yo creo que es porque ya llevaron una vez Apocalipsis, o la verdad no lo sé, o van a llevar después, pero el hecho es que no da tiempo a hacer trabajos con la Biblia, que es como deberíamos de trabajar este texto. O sea, ir viendo lo que nos hace el texto de apoyo, lo que nos ayuda a la comprensión, y luego nosotros en la Biblia pues ir comparando para ir comprendiendo y asimilando lo que nos está diciendo el texto, pero ya viendo la Sagrada Escritura. Como no lo podemos hacer, pues entonces más o menos fijarnos en esta parte. Estamos más o menos, seguimos entre los, pero ya como final, las páginas 235, 36. Y entonces, si ustedes se han dado cuenta, las cartas, el inicio, por ejemplo, el capítulo 1, del versículo 1 al 8, conecta con el final del capítulo 22 de Apocalipsis. Entonces, ustedes tienen que hacer como una conexión del inicio con el final, primero para tener el sentido literario de lo que está haciendo el autor que escribe este género literario, que ya dijimos de cuáles son las características del Apocalipsis, pero también hay que darse cuenta que el autor o el escritor o el que está narrando, él mismo se identifica también como profeta, ¿verdad? Entonces, el tema de Apocalipsis es que ustedes conectan con el Antiguo Testamento, por ejemplo, las plagas del Éxodo y toda esa situación dramática que vive Israel, el periodo de los imperios, la persecución que están viviendo, el mensaje de Jesús, el primer movimiento pues de cristianos que hay, las primeras comunidades que se forman, ya establecidas en distintos lugares, y la persecución grande que están viviendo para exterminar este movimiento, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que irnos fijando es la conexión que van teniendo los septenarios, que a veces se quedan abiertos y que el que sigue le da la respuesta a la anterior. Y eso es lo que vamos a ver en esta parte final. Por ejemplo, les dice que todos los septenarios, antes de presentar la liturgia final, fíjense pues, todo llega a una celebración. ¿Saben también cómo es fácil comprender esto? Como los misterios gloriosos del rosario. Es algo como parecido, digamos, que están los misterios de gozo, que es toda el tema, la reflexión de la encarnación de Jesús, el anuncio de su encarnación, su nacimiento y los eventos que se vivieron durante ese periodo, digamos, privado de Jesús, que no sabemos mucho de él. Luego vienen los luminosos, ¿verdad? Que casi es el ministerio de Jesús, con los misterios nos van a presentar 5 reflexiones, pero hay muchas más. Y luego están los dolorosos también que nos presentan la Pascua, ¿verdad? Pasión, muerte y resurrección.
Pero luego, al final viene la gloria. O sea, lo que está llamado para todos. O sea, el final es lo mismo que el Apocalipsis. Después que se ha ido narrando en la historia a través de distintos vehículos, por decir así, ya decíamos que el género literario es como un vehículo que está transportando o está llevando un mensaje importante. Entonces, aquí el autor quiere presentar la liturgia final, o sea, la celebración con el cordero puesto en pie, degollado y puesto en pie. Entonces, fíjense lo que dice este párrafo. No sé si lo ven, ¿verdad? Sí estoy compartiendo pantalla y lo ven. Y se ve. Ok. Sí. Entonces se fijan que aquí dice, en este lugar el autor, antes de presentar la liturgia final celestial, con la cual suele concluir sus septenarios, o sea, cada septenario queda abierto para una celebración final. Uno va desarrollando al otro. Abre una vez más un nuevo paréntesis como forma de inclusión con el primer interludio que hemos visto del capítulo 10, del 1 al 11 y el versículo 14. Eso es lo que les digo, ustedes tienen que ir con su Biblia, aquí no nos da tiempo, es un periodo muy corto. Entonces, pero cuando nosotros vamos viendo esta relación, vamos entendiendo cuáles son las fuerzas últimas que configuran la historia. Por eso les ponía de ejemplo los misterios gloriosos. Eso no es solamente repetir por repetir el rosario, las Aves Marías, no, es ir entendiendo cómo es nuestro caminar en la vida. Así como dice, bueno, la vida es una de esas ruedas, o no ruedas, sino las montañas rusas que bajan, que suben, que van. No, aquí pueden haber todas esas circunstancias, pero nosotros ya tenemos definido un final, pase lo que pase en el intermedio, ¿verdad? Entonces dice, de este modo se pone al descubierto cuáles son las fuerzas últimas que configuran la historia y cómo éstas, incluso después de la resurrección de Jesús, siguen incidiendo hoy en el mundo. Entonces, imagínense que nosotros podemos pensar, bueno, y si ya el Señor Jesús ya murió por nosotros, ya resucitó, ya nos dio todos los méritos, pero el mal sigue. Y tan sigue que muchas veces la gente dice que vamos en retroceso, que vamos para atrás, que se han perdido los valores, que estamos cada vez peor, pero la historia no dice eso. O sea, la reflexión teológica no nos dice eso. Ya está abierto el camino y entonces todo se sigue desarrollando. Por eso dice aquí en el capítulo 12, que es un interludio, una fase, ¿verdad? Juan desvela, dice, el trasfondo de una lucha. Ya después que ha pasado los septenarios y que están abiertos a una liturgia final, pues entonces se va desvelando el trasfondo de lucha a muerte que enfrenta a los cristianos directamente con el imperio. Ese es el contexto histórico de Apocalipsis. Están viviendo una persecución desde el imperio romano. Pero nosotros, en nuestra pequeña historia y en nuestros pequeños acontecimientos y circunstancias, también vivimos esa lucha de otra manera, no directamente como una persecución de afuera para adentro, sino muchas veces de adentro para afuera, o sea, de nosotros mismos. Entonces, como lo que presenta en imágenes el autor de Apocalipsis, lo primero que nos presenta es a una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de estrellas. Quiero que noten muy bien la interpretación de eso. ¿Por qué? Aunque el texto puede estar abierto a cantidad de interpretaciones, y eso es lo que pasa, el hecho es que cuando se escribe
hay una interpretación de acuerdo al contexto que se está viviendo. Entonces, aquí dice, esta mujer simboliza, es símbolo al pueblo de Dios. En este caso, ese pueblo de Dios son los cristianos perseguidos, ¿verdad? Mientras que las 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel. Es decir, que está la mujer representada por el pueblo, estamos en el contexto en que se escribió, por qué se escribió y para qué se escribió. En un momento de persecución, en un momento donde la forma como va a escribir es a través de signos, símbolos, va a utilizar el número 7 siempre indicando la plenitud. La plenitud se va visualizando al final del tiempo. No quiere decir de que eso signifique que al periodo que vivamos no le pongamos importancia. Lo que quiere decir es que no debemos apegarnos a las circunstancias dolorosas que vivimos, en este caso persecución, porque igual que todo va a pasar. Y entonces el símbolo es de la mujer que representa al pueblo de Dios, las 12 estrellas que representan las 12 tribus de Israel, que va a ser constituido, va a ser reforzado, va a ser eh, restaurado, por decir así, con la venida y el triunfo del Mesías. O sea, aquí es cuando este libro se va retrospectivamente a Génesis, por decir así, muchas veces, así como se va a Éxodo, se va a Génesis y se va a profetas, a libros proféticos, ¿verdad? Para hacernos ver que lo que está desarrollándose aquí es una historia lineal y que en esta historia lineal se está viviendo una persecución, como dice la bienaventuranza, los que son perseguidos por mi nombre, o sea, por seguir el mensaje, el proyecto de Jesús, ¿verdad? Y entonces frente a esta mujer que está a punto a dar a luz, Juan sitúa a la serpiente roja, la cual por su color, sus cabezas, que también son 7, fíjense, sigue el septenario, pero ahora de una manera negativa. O sea, acuérdense que el 7 significa plenitud. Entonces aquí vemos el mal a lo máximo, ¿verdad? En el número 7. Sus cuernos, que son 10, y su diadema representan el poder absoluto del mal, ¿verdad? Se identifica explícitamente este mal con Satanás, que quiere acabar, pero acuérdense, la mujer representa, es signo del pueblo, quiere acabar con el pueblo de Dios. Fíjense que ahí hasta que ustedes pueden ver todo el desarrollo incluso actual que se está dando, ¿verdad? Y quiere acabar con la mujer y su descendencia, o sea, con todo ese pueblo, ¿verdad? Que va siguiendo el mensaje. Pero eso no es novedoso. Eso ya estaba en Génesis. En Génesis 2 está claramente desarrollado, en Génesis 3 más que todo, ¿verdad? Que es la tentación, cómo esa serpiente quiere desviar de la presencia del Creador a su creación. Fíjense qué bonito cómo va conectando una cosa con otra y uno va entendiendo que al final hay una meta, hay algo que ya está hecho, no es algo que yo voy a hacer. Solo tengo que perseverar para llegar a esa meta. Ese camino ya está trazado, ya está caminado, ya hubo victoria en ese camino. Es un poco la simbiosis que se tiene que hacer en esta lectura. Entonces, ya se dan cuenta aquí que Génesis 2 y 3, que son los primeros capítulos que estudiamos siempre, pues nos dan esta realidad que viene desde el principio.
Pero eso también es un motivo de esperanza, porque desde el principio está esa acechanza, pero no ha logrado la victoria. Es más, en este momento de persecución que se mira tan terrible, tampoco la va a lograr, porque ya la logró alguien más. Cuando la mujer dio a luz al hijo varón, el que, el que tiene que regir todas las naciones y que tiene el cetro de hierro, y bueno, todo se ve con claridad que se trata del Mesías, ¿verdad? Y entonces vamos viendo cómo se va a través de signos y a través, ya nosotros vamos entendiendo de quién se está hablando. Y esta serpiente quiere devorarlo, ¿verdad? Y ahí tenemos que entrar a Apocalipsis 12 a leerlo. Y entonces, todo esto, fíjense, no está hablando de la encarnación de Jesús, sino que está hablando más bien del paso, acuérdense que todo el problema del ministerio de Jesús empieza con las tentaciones, ¿verdad? Después del bautismo, Jesús es llevado al desierto y es esta misma imagen, a desviarlo, así como desvió a la mujer y a la primera creación, también quiere desviar al Mesías, ¿verdad? Y entonces resulta que no lo logra, pero durante todo el ministerio de Jesús va a estar ese problema. Va a estar siempre cuando le piden que haga un signo para que crean, cuando le piden que en la crucifixión que se baje de la cruz. Todo el relato del ministerio de Jesús está esta acechanza en todo el ministerio. Y entonces nos damos cuenta que no logra acabar con él, sino que va a sufrir todas las consecuencias en relación a lo que, pues porque va a ser fiel, va a ser consecuente, congruente con la voluntad del Padre, con el amor que le tiene al Padre y con el amor que nos tiene. Entonces, si ustedes se fijan, lo que está desarrollándose aquí no es tanto la encarnación como la glorificación, o sea, el retorno del Hijo al Padre, que al final de cuentas tiene que pasar por la muerte para resucitar y regresar al Padre, ¿verdad? Y con ello se ve claro que el autor, más que referirse al nacimiento del Mesías, está hablando principalmente a través de imágenes que nos resultan familiares a través de los 4 evangelios de la exaltación, o sea, la glorificación. Entonces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, si ustedes pues son devotas del rosario o no, pero si ustedes se dan cuenta que la meditación del rosario lleva a esta reflexión, a que podemos pasar por todos los misterios en nuestra vida personal, pero ya está desarrollado el misterio de la gloria. O sea, ninguno se exime, o sea, todos están ahí. El de gozo, el de dolor, el de luz, pero todos se pasan con la misma actitud de fidelidad y perseverancia. Entonces, estas imágenes son las que nosotros, porque los misterios del rosario son meditaciones del Evangelio, ¿verdad? Entonces, en este contexto, la mujer simboliza al pueblo de Dios. Ahora, está hablando, porque es una comunidad cristiana, ese pueblo de Dios ya no es solo Israel, ya es una comunidad que está empezando, o sea, es la iglesia, por eso dice la iglesia es madre y maestra, ¿no? Porque de alguna manera va, cuando, cuando tenemos en el Evangelio de Juan la crucifixión de Jesús, vemos a diferencia de Lucas, que va desarrollando toda una pedagogía y didáctica cronológica, porque va dando las etapas de cuando Jesús muere, sube al cielo y empiezan las comunidades a formarse, que viene Pentecostés,
y después cada uno sale a predicar. Todo eso en el Evangelio de Juan se sintetiza. Acuérdense que Apocalipsis entra entre la literatura joánica. En el Evangelio de Juan, todo sucede el momento de la crucifixión. No sé si eso lo han captado, si ya vieron el Evangelio de Juan y si ya vieron los distintos sinópticos y se dan cuenta ustedes que, que todo el proceso de la pasión es un momento de entronizar, es todo un proceso según la teología de Juan, cuando le ponen la corona, cuando le ponen el cetro, cuando le ponen el manto, todo eso es un proceso de hacerlo rey, pero su trono es la cruz. Y en la cruz, cuando él da el último suspiro y da a su discípulo, a la madre y a la madre a su discípulo, todo ese proceso, y luego expira, Juan dice que del corazón de Jesús sale agua y sangre, ¿verdad? Y cae en la comunidad que está a sus pies, que son las mujeres, que es Juan, que están ahí. Y oigan bien, y me dicen si no me lo comprende. En el Evangelio de Juan, ahí nace la iglesia, en ese momento. Porque en ese momento Jesús muere, en ese momento Jesús resucita y en ese momento Jesús va al cielo. En el Evangelio de Juan, no en los sinópticos. ¿Captan lo que les estoy diciendo o no? ¿Me doy a entender o no? Hay algo ahí que no. Yo creo que sí. Sí, Sí, licenciada. sí, Y licenciada. captan que el Evangelio de Juan, y acuérdense que aquí estamos en literatura joánica. Entonces estamos hablando que la mujer simboliza al pueblo de Dios, o sea, a la iglesia que nace en el momento de la muerte de Jesús. En ese momento, en el Evangelio de Juan, porque acuérdense que en el Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles, la segunda parte, la iglesia nace en Pentecostés. ¿Sí Pentecostés, captan lo que les... ¿Ah? perdón, eso iba a comentar yo que según yo la iglesia nacía en Pentecostés, pero es la versión de Hechos, digamos, ¿verdad? De No es Lucas, de de Lucas, Lucas. no Ajá. es no es en Juan. Para él es entonces en el momento de la muerte de Jesús, cuando él expira y le habla a María y a Juan. Entrega su espíritu, ¿verdad? Al Padre, pero también con el agua y la sal. Acuérdense que ha hablado en el Evangelio de Juan a Nicodemo, el que no nace de la sangre y del agua, Del no agua. vida. ¿Se acuerdan? Que hay que nacer de nuevo. Ese es un nacimiento nuevo en esa comunidad. Acuérdense que cuando se lee, se proclama un evangelio, se dice según. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Según. Entonces es según el Evangelio. O sea que no podemos hacer un collage de los evangelios, porque cada uno, acuérdense, eso ya lo estudiaron, tiene sus destinatarios, tiene su contexto, tiene su mensaje y hay que saberlos distinguir. Y entonces nosotros aquí tenemos que entender que en el contexto, la mujer entonces, sí, en el contexto de Apocalipsis, la mujer simboliza al pueblo de Dios, o sea, la iglesia que da nacimiento al Mesías en el drama del Calvario. ¿Te fijan? O sea, el Mesías resucitado va a nacer en esa comunidad. Resucitado, no muerto. ¿Captan? Es en el momento de la muerte de Jesús, pero es que en ese momento, en el Evangelio de Juan, Jesús resucita y sube al Padre. Entonces, Satanás está derrotado, se arroja contra los demás hijos de la mujer, contra todos los cristianos. Es el momento que están viviendo esas comunidades, ya que no pudo destruir a este vástago que ha salido,
quiere destruir a todos los retoños, ¿verdad? Y les hará la guerra durante todo el tiempo de la historia. ¿Se fijan? ¿Cómo ocurre? Estamos hablando del cuarto evangelio, o sea, del evangelio de De Juan. Juan. La cruz está vista como exaltación. Fíjense que eso lo debemos entender muy bien porque siempre, siempre, todo el tiempo, la pasión de Cristo, según San Juan, se proclama el Viernes Santo. Y en ese Viernes Santo hay una adoración a la cruz. Si nosotros no captamos el signo, acuérdense que Juan es símbolos y signos. Si nosotros no captamos el signo que la cruz en el Evangelio de Juan es signo de exaltación, de gloria, es el trono de Dios, es el trono de Jesús a través de cual él va a ascender al Padre. Resucitado, regresa al Padre. Entonces, por eso el Viernes Santo se proclama siempre, siempre, siempre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y por eso, después de la proclamación del Evangelio, está la adoración a la cruz. Fíjense que solo se adora a Dios, pero ahí no se le está dando una adoración a un instrumento de muerte, que eso significaba la cruz y que eso significa en los sinópticos, pero no en el Evangelio de Juan, sino que aquí está, miren, muy claro, como trono en el cual Jesús reina. Dígame, ¿eso ya lo habían captado o no? No, ¿Y qué dudas le quedan ahí entonces? ¿Dudas, preguntas? es ninguna. No, Pero les increíble. quedó claro. Yo nunca lo había pensado de esa manera, pero Gracias. precioso, la verdad. Pero es la teología de Juan. O sea, por eso acuérdense que Juan está aparte. No, es la teología. Todos tienen su reflexión. Marcos, Mateo, Lucas, ¿verdad? Y Lucas hace un desarrollo cronológico de tiempo, que va pasando una cosa, para que nosotros podamos comprender. Pero en el Evangelio de Juan es una teología. Es una teología sin ese proceso cronológico, sino que es toda una teología, pues más que todo, muy pura, ¿verdad? Porque acuérdense que iba contra los gnósticos, ¿verdad? Que creían que Jesús era solo en apariencia hombre. Entonces aquí se ve todo el proceso de dolor y de sufrimiento, pero se va entendiendo realmente en el proyecto de Dios, no se trata de una tragedia. Por eso, en el Evangelio de Juan, punto número 1, no hay milagros, sino que hay 7 signos. No hay parábolas, no hay exorcismos, no hay enseñanza del reino de Dios. Solo hay 7 signos y en la segunda parte del Evangelio de Juan hay discursos. Y esos discursos no hay última cena en el Evangelio de Juan. La cena pues está desarrollada en el Evangelio de Juan, en la multiplicación de los panes y después un gran discurso. No hay una oración en Getsemaní. ¿Ya se habían fijado en eso? En el Evangelio de Juan no hay nada de eso. No hay no hay un sufrimiento de Jesús porque va a pasar este proceso doloroso en Getsemaní. Eso no hay en el Evangelio de Juan. Por eso en el Evangelio de Juan, cuando pregunta a la gente que lo llega a aprender, que en el Evangelio de Juan está narrado de otra forma, ¿verdad? Entonces, siempre está la palabra yo soy, y el yo soy, o sea, hay teológicamente, él está
identificándose con Dios. Bueno, ese es un tema que no sé si, espero que no hayan estudiado el Evangelio de Juan conmigo, porque quiere decir que si lo ganaron, lo perdieron. No, estamos ahorita estudiándolo, licenciada, y justamente acabamos de leer La Pasión hace 2 minutos, hace media hora. Ah, Lo pues estoy les voy a pasar tarea. un resumen que yo hice cuando pasé el Evangelio de Juan en otro lugar. Les hice un resumen para explicarles eso, porque aunque estamos viendo Apocalipsis, nosotros no podemos entender una cosa si no hemos entendido otra. Entonces, Sí. todo Sí, está conectado. Entonces, tenemos que ir comprendiendo por qué esta mujer representa al pueblo cristiano, ¿verdad? Y Licen- cómo se va presentando a través de imágenes esa lucha contra el mal. sí. Siempre, siempre va a estar esa lucha. Licenciada, un Y comentario mártir. rápido. Eh, qué interesante la forma como nos lo acaba de explicar. Y en la liturgia de ese, no, el Viernes Santo, cuando es la adoración de la cruz, la visión tan diferente que la iglesia, esa tremenda pues tristeza que se siente, o sea, se ve, no se ve como usted nos lo acaba de explicar ahorita, sino se trata como de vivir Un una duelo, un luto. y algo, pero sin esperanza. Ajá, no como nos lo acaba de esta forma como lo acabamos de descubrir. Entonces, pues como la iglesia, tal vez son las cosas que buenísimo que aprendemos acá, pero es ese sentir, pasamos a besar la cruz y es una solemnidad muy, muy lindo, pero yo lo he sentido con algo, con una tristeza de muerte, ¿verdad? Hasta el domingo, ¿verdad? Pero bien interesante esta forma, como debe ser la forma teológica de verlo. En Juan, ¿verdad? Porque Juan, solo Juan. Juan es el que desarrolla esa teología que es realmente la de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. El tema es que si uno es un poquito reflexivo y después de tanto martirio, suplicio, por ejemplo, si uno se quedó con la lectura del Domingo de Ramos, que también es de la Pasión, y que se lee el del ciclo, la Pasión del ciclo, ¿verdad? Este año leímos a Marcos. El año entrante, si Dios lo permite, pues aunque no lo permita porque no estemos vivos, pero sí se va a leer de todas maneras a Lucas, ¿verdad? Porque ese toca. Pero esa es una narración diferente. Es una narración, sí, de dolor, de muerte, de traición. En cambio, aquí no hay nada de eso. O sea, todo el tema está pues no hay un beso de Judas, pues, porque no hay un Getsemaní. O sea, todas esas cosas, es diferente el Evangelio y uno tendría que leerlo con esa visión, ¿verdad? Porque si no, no lo comprende, no comprende. Al final de cuentas, si uno está dando, es como que usted fuera a besar al final una pistola, ¿verdad? Porque una pistola es la que provoca la muerte y en ese caso de Jesús fue la cruz. O sea, es masoquismo, ¿qué es eso? ¿Es un culto al dolor, al sufrimiento o a qué? ¿No? Por eso el contexto está en la lectura del Evangelio de Juan, porque el Domingo de Ramos no se hace ningún culto a la cruz, solo es, pero hay que verlo desde el contexto que se está leyendo. Por eso es según, proclamación de la pasión de Cristo según San Juan. Ese según es importante. Bueno, entonces aquí vemos en esta parte ya nos quedan solo 4 minutos y se va a cortar, ya no nos podemos conectar. El pasaje siguiente saca las consecuencias de la victoria pascual. Miren, todo está relacionado con Juan. Acuérdense que es un texto juánico. Nos presenta la dimensión última de esta derrota del demonio con la imagen clásica, mítica, de la lucha entre Miguel, que está frente a los ángeles. Una gran epopeya celestial, ¿verdad? Y la serpiente que está también al frente de los ángeles caídos. O sea, tenemos como dos ejércitos, ¿verdad? Esto significa que con la exaltación de Jesús, o sea, según Juan,
ha empezado ya el reinado del Cordero degollado. Ello implica que Satanás ha sido vencido ya desde siempre. Él va a seguir haciendo sus luchitas con cada uno y allá cada quien que le quiera creer, ¿verdad? Pero él ya perdió el poder. Ya perdió el poder. No tiene más poder. No es nadie más fuerte que Dios, ¿verdad? Lo cual queda simbolizado con el hecho que es expulsado, es un símbolo, es expulsado del cielo. Una imagen que encontramos también en Lucas, en Juan, en el Evangelio, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que Satanás carezca ya de todo poder, pues no ha llegado aún la plenitud del reino. Pero ahí ya entra una serie de, acuérdense el tema de la gracia, nosotros debemos cooperar en ella, ¿verdad? Y aquí tienen ustedes una nota de González Ruiz que dice, fue arrebatado al cielo. Subraya el martirio pascual de Jesús que forma parte de la trama de Apocalipsis. O sea que si no entendemos ese evangelio de Juan, difícilmente. En el fondo, todo el Apocalipsis desarrolla el significado de la resurrección, exaltación de Jesús y con ella todo comienzo de los tiempos nuevos que ahora vive la iglesia. A pesar de todo lo complicado y crisis que ustedes puedan ver hoy, pues ustedes ya tienen aquí la respuesta, ¿verdad? Y el reino pues es sostenido por él, aunque no hay que confiarse. Acuérdense que los judíos confiaron que como Dios les había dado el pueblo y les había dado la tierra, la herencia y todo, pero pues ya vio, se los dieron a los paganos porque se perdió todo con el exilio de Babilonia. En fin, aquí ya ustedes pueden seguir leyendo ya en este contexto la página 236 y 37, que lleva ya al final del septenario de las copas, que lleva este mismo sentido. Y ya con eso pues ya terminamos lo que tiene que ver con los septenarios y empezamos rápidamente con las visiones finales, ¿verdad? El visionario, pues ya le oyeron ustedes un poquito con los videos de qué se trata eso. Así es que en un segundito se va a cortar la comunicación. Gracias a Dios no se nos fue la luz. Que pasen buena noche y a leer un Gracias, poco. igualmente. Buenas noches, licenciada. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciada. Gracias.